alumnos, nos volvemos a encontrar. La última clase les había comentado al final de cómo ponerse a trabajar o qué metodología podría ser la más adecuada para trabajar con esta materia. Principalmente lo que les quiero transmitir es que, digamos, metodológicamente, por ahí la forma más rápida de sentarse, obviamente, es buscar un lugar cómodo, tomar determinados horarios bien fijos para cada materia, darle, digamos, el tiempo que necesita cada una de estas materias. En particular, esta es la primera materia codificada que ustedes tienen, es decir, la primera materia que van a trabajar leyes a fondo. No solamente vamos a trabajar el Código Civil y Comercial, sino que vamos a trabajar distintas leyes. Yo les voy a ir subiendo las leyes, las voy a ir subiendo más, para que ustedes vayan leyendo. Es importante que ustedes determinen qué es lo más importante de cada ley, no se lo aprendan de manera sistemática o de manera, digamos, como robot repitiendo, sino que vayan más al punto, vayan más digamos, a la sustancia. Por eso en las clases no soy de trabajar tanto puntualmente artículo por artículo, sino que les voy desarrollando las ideas que están en esos artículos para que ustedes vayan aprendiendo y vayan comprendiendo cada figura jurídica, cada instituto. De esa manera ustedes van a trabajar. Yo nunca pido que sepan los artículos de memoria y las instituciones. Lean, lo ideal sería que ustedes hagan digamos, con el programa, empiecen a leer y con ya una lectura, digamos, exploratoria del tema, reproduzcan la clase y de esta manera empiecen a anotar, digamos, las ideas principales, subrayar en sus libros. Si los tienen, digamos, digitalizados, se pueden subrayar. Vean en el PDF, tienen cómo agregar comentarios. En el Acrobat Reader, tienen para poner comentarios, para poder subrayar, para poder resaltar. Lo mismo que lo hagan en el papel. Cuando utilicen el cuaderno también, un cuaderno de notas, pueden hacerlo de manera digital, por eso les he provisto, digamos, las unidades para que las vayan a poder desarrollar. Asimismo les mando los PowerPoint, se los mando en archivos abiertos para que ustedes puedan, digamos, complementar. De ahí, después de la lectura exploratoria del material bibliográfico, ya sea Jan Vías, ya sea Rivera, ya sea Borda, ya sea Kemmeyer de Carlucci, ya sea Roybar, que son los materiales disponibles de forma gratuita en internet, pueden ustedes ir agregando los comentarios que tengan y de ahí ir al material adicional que yo les estoy dando, que yo les estoy mandando. En particular les estoy mandando material adicional que tiene que ver con cuestiones que no están desarrolladas en Jamvia, para que ustedes vayan ampliando un poquito la mirada. Yo entiendo que, digamos, la lectura de todo el material y del material adicional es lo que les va a ayudar a ustedes a comprender en sí las instituciones que venimos trabajando, ¿sí? Esa es, digamos, la mecánica que tienen para trabajar. Cualquier cosa me consultan si tienen alguna dificultad con algún tema, con algún desarrollo de alguna unidad. Buscamos la forma de que ustedes tengan, digamos, de que ustedes puedan arribar a ese conocimiento y puedan de alguna manera entenderlo más rápido, de manera más cómoda, ¿sí? Significativamente yo les estoy tratando de subir la clase en 2 días a la semana para que ustedes tengan tiempo para ir trabajándola. Díganme si esto está funcionando para que veamos si cambiamos la metodología o le sumamos algo. Ya les he propuesto el tema de hacer una conferencia, una videoconferencia, de transmitir en vivo, pero bueno, tenemos que poner el día. Si ustedes me dicen, yo mayor disponibilidad tenemos a la tarde. Si quieren hacerlo en el horario de clase también lo podríamos hacer, podríamos prever de algún día en el horario de clase, de 1:30, 2 de la tarde, hacer la transmisión en vivo, sin dejar, digamos, de hacer la clase en YouTube, digamos, de la plataforma, ¿sí? Tenerla grabada la clase para que ustedes la puedan reproducir cuando ustedes tengan disponible el tiempo, ¿sí? Puedan revisarla de vuelta y volverla a reproducir, no hay ningún problema. Bueno, en ese sentido, sepa que estamos abiertos a todas las indicaciones que puedan tener ustedes,
¿sí? Por favor, comuníquemelo. Bien, vamos, ya comentado, digamos, la metodología. Vamos a la unidad 5. Hemos empezado a trabajar lo que son, digamos, dentro del atributo de la capacidad, que es este atributo, cómo se divide capacidad de derecho, capacidad de hecho, las diferencias, y hemos empezado a trabajar las distintas incapacidades. Hemos desarrollado un poco de capacidad restringida y a su vez hemos trabajado lo que es menores, ¿sí? Los institutos de protección, tanto representación como asistencia. Asistencia entendido como estos apoyos que va a tener el sujeto al momento de tener la sentencia. Y hemos terminado de trabajar con menores, ¿sí? Les he mandado ya material en cuanto a menores, como entender esta cuestión de la edad y grado de madurez suficiente, la nueva categorización de menores que responde a la Ley de Protección Integral. Tengan en cuenta que nuestro Código Civil, cuando estaba vigente, nos planteaba que los menores eran menores impúberes, menores adultos, y a los 18 años tenían la mayoría de edad. Esto no tenía mucho sentido porque se contraponía con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la misma Ley de Protección Integral, es decir, subsistían dos regulaciones. Como decirles, podíamos ser por la Ley de Protección Integral adolescentes y el Código Civil y Comercial éramos menores adultos. Entonces, bueno, el Código Civil unificó este sistema y ya tenemos, digamos, un poquito más ordenado quiénes son menores y cómo los clasificamos y qué derechos tienen, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Eso ya lo hemos trabajado bastante en profundidad en la clase anterior, la clase del día jueves, para ser precisos, ¿sí? Cuando trabajamos menores. Y lo tienen bien desarrollado en PowerPoint, entiendo que es bastante explicado. Y si tienen algún problema con este tema, me consultan, no hay problema. Podemos volver a trabajarlo, podemos buscar mecanismos o formas de abordarlo de otra manera para que ustedes puedan, digamos, acceder a eso, digamos, a ese conocimiento de manera un poquito más fácil de entender o que les resulte un poquito más ameno. Nosotros hoy empezamos la unidad 6. Esta vendría a ser el primer bloque que nosotros solemos trabajar en lo que es la materia. Hasta la unidad 6 nosotros trabajamos digamos, materialmente, podemos, y en ese sentido, adjuntamos, no adjuntamos, sino es un conjunto donde nosotros llegamos más o menos hasta antes digamos, del receso invernal con esta unidad 6 y tomamos el primer parcial. Vamos a ver cómo lo vamos a ir trabajando. Ya voy a hablar con la doctora Quiroga. Por el momento vamos a seguir trabajando con los prácticos, ¿sí? Bien, esta unidad 5 seguimos trabajando sobre la capacidad y las restricciones. Van a ver en el programa que tenemos principios generales o reglas generales que están en el Código Civil Comercial. Hay ciertas reglas que nos dicen que la capacidad de ejercicio de la persona siempre se va a presumir, ese es un principio general, y solamente vamos a entender que la capacidad va a estar restringida cuando hay una sentencia judicial. Si no hay sentencia judicial, estamos por el principio de la capacidad, aun cuando el sujeto se encuentre internado en algún centro asistencial por algún impedimento en su salud, que quiere decir por una enfermedad mental. Aunque esté internado, nosotros vamos a tener que la regla general es que ese sujeto es plenamente capaz, ¿sí? La otra regla del principio general nos dice que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en base al beneficio de la persona. La intervención estatal también va a tener un carácter interdisciplinario. Esto tiene que ver con la definición de salud mental que está en la ley de salud mental, en cuanto a que entiende que la salud no solamente perdón, es un atributo de la persona, sino que este atributo de la persona, esta salud que tiene el sujeto, está atravesada no solamente por la ausencia de enfermedad, sino por múltiples factores. Por eso se justifica el abordaje interdisciplinario
tanto para el tratamiento como para llevar adelante el proceso judicial, ¿sí? También otro de los principios generales es que la persona tiene el derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Esto tiene que ver con la adaptación y la posibilidad de que la tecnología pueda suplir algún impedimento que tenga el sujeto en cuanto, por ejemplo, sea sordo, sea mudo, o tenga la capacidad visual disminuida. La tecnología va a tener que ser aplicada, o vamos a tener que buscar la forma en que pueda recibir esta información y la pueda digerir el sujeto, ¿sí? Tiene que ver con la importancia que tiene la capacidad para ello. La persona también va a tener derecho a participar en el proceso judicial con la asistencia letrada. Y bueno, si no tiene medios para tener una asistencia letrada, el Estado le va a tener que proveer de la misma. También debe, uno de los principios generales es que deben priorizarse alternativas terapéuticas lo menos restrictivas a la capacidad y a los derechos y libertades del individuo. Esto tiene que ver con un respeto hacia el sujeto, que, digamos, cuando teníamos el sistema de Vélez Sarsfield, hay que decirlo y hay que ser bastante sincero, el loco, la persona que tenía una enfermedad mental, era, digamos, una molestia para la sociedad. Hoy tenemos que tener presente que esta persona tiene derechos, es un ser humano y hay que respetárselo. Por eso estos principios generales se establecieron en el Código Civil Comercial. ¿Por qué? Porque había como una deshumanización de este sujeto demente, de este sujeto que tenía una enfermedad mental, y lo que tiende a hacerse con la ley de salud mental en un principio y después del Código Civil Comercial es poder defenderlo de alguna manera y tratar de que el sistema jurídico, cuando hablamos de restricción de la capacidad, tienda a protegerlo realmente y tienda a que este sujeto sea respetado como tal. Digamos, una humanización, aunque no debería ser así porque ya el sujeto es un humano, de la persona que ha sido, digamos, tenida como que tiene un impedimento para ejercer sus derechos, ¿sí? Bueno, estas restricciones a la capacidad entiende que el principio general es que sean tenidos como capaces. ¿Qué quiere decir esto? Que ejerzan por sí mismos los derechos y eventualmente, si existe un impedimento, tenga unas restricciones puntuales y no interdicciones generales a la capacidad. Por eso es la importancia de esta noción del traje a medida que hemos trabajado en la clase anterior, donde a partir de las restricciones que tiene o de los impedimentos que tiene, se determinen o se establezcan los mecanismos por los cuales nosotros vamos a poder restablecer estos impedimentos, ¿sí? Vamos a poder subsanar el impedimento que no permitía que el sujeto se pueda desarrollar en la vida con el entorno, ¿sí? En la vida en sociedad. Uno de los principios generales también tiene que ver con estos requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de fondo los tienen en Jambies, lo pueden adaptar de ahí, son que tenga una enfermedad o tenga un impedimento lo suficientemente importante como para que este sujeto se vea impedido de ejercerlos de manera acabada, de manera efectiva, de manera garantizada sus derechos, tanto en la faz patrimonial como en la faz extrapatrimonial, y que sean de tal magnitud que reciban, digamos, tengan una consecuencia como impedimento, ¿sí? Los requisitos de forma también van a tener que ver con el proceso judicial, el juez competente, la intervención del interesado en el juicio, la intervención de los peritos interdisciplinarios para poder fundamentar la decisión del juez y poder determinar efectivamente cómo es este traje a medida, estos actos jurídicos donde va a tener que intervenir esta persona designada como apoyo. Yendo a esto de los apoyos, en el Código Civil Comercial no lo define como una persona en particular, sino habla de medidas. En realidad, en la práctica vemos que se designa un asistente, una persona física, que siempre tiene que ver con la cotidianidad del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que sea alguien de confianza del sujeto, que lo pueda, digamos, que pueda asistirlo en la vida cotidiana y para trabajar sobre ese traje. A pesar de que la ley no habla de esto, sino habla de apoyo como una medida judicial o extrajudicial. Creo que tiene que ver con esa decisión que tiene que ver con que el impedimento siempre va a poder ser subsanado y por lo tanto también tiene que ver con las medidas o asistencias terapéuticas que tiene el sujeto para restablecer su capacidad plena y no una restricción a la capacidad o una incapacidad en su caso.
también unos principios generales es que siempre tenemos que la restricción de la capacidad o incapacidad se va a dictar por una sentencia judicial. Solamente se aplica a los mayores de 13 años, que quiere decir esto a los adolescentes, por cuanto el principio general, los adolescentes ya responden por los actos lícitos. En ese sentido, hasta los 13 años, el sujeto va a tener otro sistema de protección, que es la representación a partir de sus padres, y cuando ya cumple 13 años pueden ser sujetos pasivos de estas acciones de restricción de la capacidad. ¿Sí? ¿Cuáles serían las razones por las cuales nosotros podríamos llegar a pedir la declaración de incapacidad del sujeto, capacidad restringida? Son diferentes. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la incapacidad, vamos a tener un sujeto que está absolutamente imposibilitado de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad de cualquier modo o medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulta ineficaz. Acá tienen que tener en cuenta que son las dos situaciones, no es una sola. ¿Sí? La incapacidad se va a dictar cuando esté absolutamente imposibilitado de manifestar la voluntad, ya sea con el medio informático no pueda ser adaptado, o cuando el medio informático no pueda ser adaptado para que él pueda manifestar su voluntad, y cuando el sistema de apoyos no sea suficiente. ¿Sí? En ese sentido se va a dictar la incapacidad y va a empezar a actuar un curador. Este curador va a tener la posibilidad o tiene el deber de trabajar sobre actos de disposición y sobre actos de administración. Ahora, la capacidad restringida son diferentes las razones, ¿sí? Y acá vamos a trabajar cuando padezco una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, ¿sí? Y esto hace que sea necesario para el ejercicio de la plena capacidad la aparición de este sistema de apoyo para evitar que se produzca un daño en la persona o en sus bienes. ¿Qué quiere decir? Que se presente la alteración mental o una adicción y que tenga o pueda tener como consecuencia que el ejercicio de la capacidad de hecho pueda producirse un daño en la persona o en los bienes. ¿Sí? Son situaciones distintas la incapacidad y la capacidad restringida por motivos diferentes. Y esto lo tienen que tener bien en claro cuando ustedes empiecen a trabajar. Bueno, la declaración de incapacidad o de capacidad restringida, ya la hemos visto, se define a partir de una sentencia. Tienen que tener en cuenta que antes de la sentencia va a haber un proceso judicial, que quiere decir una demanda que hace que el Poder Judicial se ponga en movimiento. Van a entrar a jugar quienes son legitimados. Es una palabra que nosotros utilizamos para definir a quien es autorizado por la ley para llevar adelante, digamos, determinada acción. ¿Sí? En ese sentido, la ley va a definir efectivamente quiénes son las personas que pueden iniciar el proceso judicial de declaración de restricción de la capacidad o de incapacidad en su caso. Y dice que, bueno, los legitimados son el propio interesado, el cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no hubiera cesado, el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y si fuera por afinidad dentro del segundo grado y el Ministerio Público. Ya hemos trabajado el Ministerio Público. Ahora, si nosotros hablamos de los parientes estamos hablando en términos de derecho de familia en cuanto a la relación de parentesco. ¿Sí? Esta relación de parentesco está definida por los grados. Yo si puedo les voy a hacer un pequeño esquemita. Cuando hablamos de grados, estamos hablando de los niveles que tenemos de relación. Nosotros con nuestros padres tenemos una relación de primer grado, sería como un palito que nos relaciona directamente con nuestros padres. Ahora con nuestros hermanos tenemos una relación de segundo grado, porque nosotros tenemos que ir hacia el origen de ese vínculo de parentesco. Tenemos que ir a nuestros padres y después volver hacia nuestros hermanos. Y así es que se van contando los grados, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Entonces el legitimado inicia la acción judicial ante el juez competente. ¿Quién va a ser el juez competente? El Código Civil nos da dos situaciones. El juez competente va a ser el del último domicilio real de este sujeto o el juez con jurisdicción donde estuviera internado. El que esté en mejores condiciones para la protección de la persona va a ser el que dictamine o el que dicte sentencia. ¿Sí? Tenemos las dos posibilidades. Puede no coincidir el domicilio del
de la persona. Puede ser que la persona haya sido internada acá en San Salvador, Jujuy, pero tiene su domicilio legal, su domicilio real en Salta, ¿sí? En ese sentido vamos a tener que definir cuál de los dos está en mejores condiciones para, para preservar sus derechos, ya sea tanto extrapatrimoniales como patrimoniales, su derecho a la salud como sus derechos patrimoniales. ¿Será el juez de Salto? ¿Será el juez con competencia en San Salvador de Jujuy? Eso va a definir quién esté en mejores condiciones para el cuidado de la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Tiene todo un proceso judicial. En cuanto ingresa la demanda, el juez esa demanda la va a recibir, le da noticia al Ministerio Público y abre a prueba, digamos, el procedimiento. Yo les voy a tratar de trabajar un PowerPoint también con el proceso que tenemos en el Código de Procedimiento de la provincia para que ustedes lo sepan, digamos, desde a nivel procesal también. ¿Qué es lo que hace? El juez va a pedir las pruebas, que esto es el dictamen interdisciplinario, para saber si lo que están diciendo es cierto, si el sujeto tiene este impedimento, en qué grado lo tiene, para poder determinar efectivamente qué tiene que decir la sentencia, ¿sí? Entonces, el juez va a tomar todos estos datos y va a poder tener determinado el pronóstico de digamos, el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico del impedimento y el posible pronóstico que va a tener. Entonces va a adaptar su decisión en cuanto le digan los dictámenes de interdisciplinar. Ahora bien, hay una discusión, y lo pueden leer en Jan Vías, en cuanto a si el juez se puede apartar del dictamen interdisciplinario. Yo entiendo que no, que hoy en día, digamos, al ser un dictamen interdisciplinario donde va a intervenir un médico clínico, un médico psiquiatra, un psicólogo, un asistente social, es un cúmulo de conocimientos que por ahí están fuera de lo que conoce el juez. Ahora bien, puede hacerlo, puede hacer. Esto cabería la responsabilidad del juez en cuanto a la decisión si se aparta o no demasiado y qué posible efecto disvalioso tenga para el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el juez en la sentencia? Va a designar un representante cuando tenga una incapacidad, o va a establecer el apoyo especificando las funciones con ajustes razonables en función de las necesidades y las circunstancias de la persona. Y los apoyos van a siempre promover la autonomía de este sujeto y van a favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona. Entonces, ahí es donde tiene que ver este conocimiento del apoyo sobre la vida de la persona. Para que, digamos, se entienda, el juez ¿qué es lo que va a decidir? Va a decidir una restricción a la capacidad, un atributo de la persona, ¿sí? ¿Qué implica, digamos, qué diferencia va a tener la restricción de la capacidad y la incapacidad? La incapacidad se nombra el representante y él es el que ejerce la prerrogativa jurídica ajena, ¿sí? Este es representante legal. El apoyo en realidad va a asistir a la persona, va a ir con él, es como un auxilio que tiene, y el mejor desempeño que va a tener es que ayude a la autonomía del sujeto, es decir, lo va a ayudar, lo va a apoyar, ¿sí? En cambio, en la representación, como que el curador, el representante, va a tener mayores responsabilidades en cuanto a las decisiones que va a tomar, ¿sí? Va a tomar decisiones de administración y decisiones de disposición. Eso lo hemos trabajado en la clase anterior, ¿sí? Después nosotros trabajamos también lo que son los inhabilitados. Los inhabilitados en el Código Civil incluía los toxicómanos y los débiles mentales, ¿sí? Y los pródigos. En el Código Civil Comercial ha quedado acotado solamente a los pródigos. El proceso judicial es igual, exactamente igual, y se le dicta también una medida de apoyo, por lo cual ustedes estudien, se van a dar cuenta, estudien el sistema de capacidad restringida, es aplicable también a los inhabilitados, ¿sí? Bien, bueno, en el medio del juicio también es importante destacar que el juez va a poder de alguna manera, en realidad el juez tiene que tener en cuenta la realidad del sujeto. Si hay decisiones netamente patrimoniales que tienen que realizarse, o decisiones sobre la capacidad, no sobre la capacidad, sobre los derechos personalísimos, el juez puede nombrar un curador ad litem o un curador de bienes,
¿sí? Que va a intervenir mientras la persona está sometida a este proceso. Estos son, en cuanto el Código Civil Comercial habla de las medidas cautelares, dice que el juez debe ordenar medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona, debe determinar qué actos van a requerir la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es, digamos, la representación de un curador. También va a poder designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso. Esto durante la tramitación del proceso. Cuando nosotros vemos que hay derechos que están involucrados y que pueden tener alguna cuestión disvaliosa o que deba actuar esencialmente la persona y está impedida de hacerlo, el juez va a determinar estas medidas cautelares. Bueno, obviamente dentro del juicio y dentro de esta consigna de que el sujeto es plenamente capaz, el Código Civil Comercial le da, digamos, una obligación o un deber al juez de que tenga que tener una relación con este sujeto, entonces debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez va a tomar conocimiento de la situación del sujeto entrevistándolo, teniéndolo personalmente él. También tiene que asegurar de alguna manera que sea accesible y los ajustes sean razonables al procedimiento de acuerdo con la situación de este interesado, que es en realidad el sujeto que va a sufrir, digamos, la capa, no sufrir, sino que se le va a dictar la medida en su beneficio. Y el Ministerio Público va a tener que intervenir obligatoriamente, ya sea con un letrado que le preste asistencia o estando presente en el juicio. ¿Cuáles son los principios aplicables dentro del proceso? La persona durante el proceso sigue ejerciendo sus derechos, es decir, no tiene una restricción. Salvo que tengamos en cuenta las medidas cautelares. Aún así va a poder, digamos, realizar todos los actos procesales dentro del juicio. También el juez va a tener que diseñar un sistema para que él pueda ejercer sus derechos durante el proceso antes del dictado de la sentencia. Lo que nos dice y refuerza la cuestión del dictamen interdisciplinario es que el juez no va a poder basarse solamente en un dictamen médico sobre las afecciones que tiene. También tiene que, uno de los principios generales es que a pesar de que haya estado internado o esté internado durante el procedimiento, esto no va a ser una de las razones para las cuales el juez tenga la presunción de la incapacidad. ¿Qué quiere decir? Si está internado, sigue aplicándose el principio de la presunción de capacidad. La internación no significa, no tiene consecuencias directas sobre la decisión del juez, o no debería tenerlo, ¿sí? Siempre también otro de los principios generales es la revisión periódica de la decisión del juez. O sea, el juez periódicamente va a tener que analizar las situaciones de hecho porque la vida va cambiando y las enfermedades van mutando y va a tener que tener en cuenta el pronóstico, ¿sí? Y si la discapacidad no implica que el sujeto no sea parte en el proceso, ¿sí? Es decir, el interesado siempre va a ser parte y y la capacidad tiene tan importancia que se le da, digamos, la posibilidad de defenderse, de aportar todos los medios de prueba. Siempre el juez va a tener que tomar contacto con la persona, o sea, es decir, un contacto personal con la persona antes de dictar sentencia. Eso es uno de los principios. Bueno, y ya, digamos, la asistencia letrada nos habla que siempre la persona sobre la cual se va a dictar sentencia tiene que tener o se le tiene que proporcionar los medios para acceder a la justicia, es decir, acceder al expediente y la asistencia letrada para defenderse, digamos, sus derechos. Ahora bien, ¿qué pasa con la sentencia? La sentencia se tiene que pronunciar sobre el diagnóstico y el pronóstico, es decir, qué tipo de impedimento tiene, específicamente decir la época en la que se manifestó este impedimento, los recursos personales, familiares y sociales que tiene, y el más importante es el régimen de protección, asistencia, con los parámetros que ya hemos hablado, es decir, esta promoción de la autonomía, la mayor autonomía posible, y expedirse efectiva, imprescindiblemente, dice la ley, sobre el dictamen del equipo interdisciplinario, lo que yo les decía, que si el juez puede o no abstraerse de esta decisión. Entiendo que
por lo que dice el Código Civil Comercial, estaría muy acotada la posibilidad, ¿sí? Bien, en este caso va a tener, bueno, determina la extensión de la restricción y el alcance, va a decir qué actos tiene limitado la capacidad, se designan los apoyos, o en su caso el curador cuando hablamos de una incapacidad, va a señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de qué personas tienen que actuar, ¿sí? Y la modalidad de cómo tienen que actuar. Esta sentencia, una vez dictada, se va a tener que registrar, es lo que nos dice el Código Civil Comercial, ¿dónde se registra? ¿Dónde se registra la capacidad de las personas? Esto en el registro civil de la capacidad de las personas, que ustedes acá en San Salvador lo tienen en la esquina de Senador Pérez y Belgrano, y bueno, en algún momento podamos salir, vamos a poder pasear por ahí. Dice que se va a dejar constancia en el acta de nacimiento, y no obstante eso, dice que también va a tener en la legislación especial, en la 26413, el artículo 88 habla de un libro especial donde se van a registrar todas estas modificaciones, y siempre vamos a tener, solamente va a producir efectos desde el día que está inscrito en este registro civil de la capacidad de las personas, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a necesitar la registración de la sentencia para que sea, digamos, oponible a terceros la restricción de la capacidad o la incapacidad. Bueno, desaparecen la restricción, se va a proceder directamente a la cancelación de la registración o de la cancelación registral. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez dictada la sentencia, ya sea de rehabilitación o en la revisión de la sentencia, que se tiene que hacer cada 2 años con instancia se tiene que hacer en cualquier momento. No tiene que pasar un plazo mayor de 3 años, y se puede hacer a pedido del interesado. Y en ese caso, el juez va a revisar la sentencia, va a determinar si persisten las razones por las cuales se dictó, digamos, la medida de apoyo, ¿sí? Bien, por el tiempo que llevamos de clase, yo voy a detenerme aquí, ya en la revisión de la sentencia, que es bastante avanzado el programa. Así ustedes pueden ir leyendo y pueden ir avanzando sobre esto. Ya en la clase que viene vamos a proseguir con esta unidad, la unidad 6. Bueno, siempre es un placer hablar con ustedes, comentarles, bueno, y desarrollar la clase. Tengan en cuenta que pueden comentarme, pueden mandar las preguntas que necesiten ser respondidas. Y bueno, les mando un saludo y siempre es interesante compartir con ustedes este momento, ¿sí? Les dejo un saludo grande y espero que anden muy bien.